este cargo abordamos un tema que ha sido central en los últimos años en Chile. Desde la presión de la marcha de los pingüinos, los movimientos estudiantiles, ha sido forzado nuestros gobiernos sucesivos a mirar el tema de la educación. Pero tema más trillado, usted podría decir. ¿Cómo se puede abordar este tema de una manera nueva? Justamente hoy, dos expertos que conoceremos en un instante nos van a llevar a preguntar cómo verdaderamente se quiere educar en Chile, cómo se educa un corazón, cómo se educa una persona desde chico a la universidad y después, posteriormente, cómo educamos, cómo educaremos a Chile hoy en Hazte Cargo. Aquí los tengo los dos. Antes de entrar en materia, quiero hacerle una pregunta. ¿Dónde se educaron ustedes y qué fue lo bueno y lo malo de la educación que recibieron? Tomás. Yo fui a un colegio particular pagado y recuerdo muy bien que lo que más me marcó fue todo lo que sucedía afuera de la sala de clase. Por ejemplo, en el deporte, por ejemplo, educación al aire libre. Ajá. Era todo lo que llamamos el currículum oculto. Recuerdo muy bien que mis profesores más admirados fueron, de nuevo, mis profesores de deporte. Entonces veo que la educación es mucho más allá que sencillamente pasar materia, mucho más allá que un currículum. Esos son los recuerdos que tengo de mi paso por la escuela. Interesante por el tema que estamos viendo hoy día. Diputado Falcas. Bueno, yo fui al Instituto Hebreo, que es un colegio claramente especial porque tiene una identidad judía, pero tenía la ventaja interesante de que tenía personas de distintos niveles socioeconómicos, tenía distintas miradas y bueno, yo tengo un excelente recuerdo de la educación y creo que también complementándolo con el tema del deporte, yo tengo la convicción de que la educación es mucho más que la instrucción, es decir, cómo a los niños los formamos y les damos no solamente las capacidades, habilidades y destrezas, que yo creo que es lo más usual, sino que además una identidad, una forma de mirar el mundo, una lógica con la cual enfrentarse a las cosas y en ese sentido creo que parte de toda esta discusión que hemos tenido ha estado más ligada a los números, a quiénes son los dueños, a cuánto influye o no en que haya lucro, etcétera, etcétera, la selección y poco ha estado centrado en la calidad de la educación. Pero vamos a lo humano entonces, lo que estamos hablando acá. Tomás, interesantes tus comentarios aquí. Fundador y quien mueve hoy a Enseña Chile, donde buscas llevar a personas directo de la universidad a los extremos de la educación en Chile, en los colegios más pobres en todo el país, ¿no es cierto? ¿Qué consideras tú forma a una persona? Bueno, lo primero que tiene que ver con la educación es entender el problema. Y lo que hace Enseña Chile es justamente porque creemos que la gente que está tomando decisiones hoy día no necesariamente entiende el problema. Y no lo entiende no es porque no quiere, sino que porque no ha estado ahí. Uno tiene la cabeza donde están los pies, y la cabeza cuando uno está en la oficina con la planilla Excel o el PowerPoint o en seminario, no entiende el problema. ¿Y cómo reaccionan cuando lo conocen? Yo diría con mucha humildad, con mucha empatía, con mucha hacerse cargo, nos hacemos cargo porque entiendo que en mi país no es posible que pase algo así, y también con un ánimo de poder actuar en conjunto. Cuando digo humildad, uno se da cuenta de que es demasiado grande el problema para tratar de resolverlo solo. Y ahí uno define educación como una misión de todos. No necesitamos, podemos pensar distinto, tener distinto partido político, distinta religión o distinta disciplina. Uno puede ser profesor o otro ingeniero, pero finalmente lo necesitamos a todos porque es un buque demasiado grande para moverlo solo. ¿Cómo aterrizamos lo que estás hablando? Porque lo escuchaba a veces, Tomás, hablando en televisión, le he escuchado decir que en realidad la educación, la reforma de educación en Chile debe partir en la sala de clases y en realidad entre los más chicos. Abrirme cuando uno dice que parte en la sala de clase es porque parado ahí es donde uno entiende el problema. Y hoy día, cuando hablamos de educación, uno tiende a partir por una solución. La solución es dar gratuidad. Cuando en verdad la solución, en el fondo, creo yo que no pasa por ahí. Eso está en otro orden de prioridad. Porque hoy día lo que más aqueja a nuestros estudiantes es la falta de sentido, la falta de propósito. No saben para qué.
cuando desertan, yo lo entiendo, porque dicen, ¿para qué todo esto si igual mi futuro está determinado por donde yo nací? Mira. No vale la pena el esfuerzo, no vale la pena el trabajo, no vale la pena tratar de cambiar las posibilidades que tengo, porque en verdad todo hace que yo voy a terminar donde terminó la gente que está en mi comunidad. Y diputado, lo serio de esto es que sí es verdad lo que está diciendo Tomás, y no se invierte en esos grados menores. O sea, por muy gratuita que sea la universidad, no van a llegar a la universidad. ¿Usted cree que se diagnosticó correctamente el problema? No, yo tengo la convicción de que aquí hay, como bien dice Tomás, distintos ejes y variables que se entrelazan y entrecruzan a veces sinérgicamente y a veces, lamentablemente, en forma inversa. ¿Ok? ¿Cómo se forma una persona? Porque yo creo que la gente se forma a partir de su experiencia familiar, a partir de su experiencia de comunidad y también de lo que hacen los colegios. Muchas veces le cargamos la mano a los colegios, es decir, le entregamos a ellos, producto particularmente la gente que me toca representar, de Huachuraba, Renca, Conchalí, otras comunas que están cerca, en donde evidentemente, lamentablemente, por la falta de la figura paterna es un elemento constitutivo que se repite. Eso hace que tengamos familias más complejas y difíciles de administrar, donde tenemos abuelas y madres, pero no necesariamente padres y abuelos. Sí. Y lógicamente eso influye en el proceso educativo. Y uno podría decir, bueno, ¿por qué? Bueno, lógicamente, porque obviamente hay maneras y formas en las cuales esos niños tienen que hacerle frente a los desafíos. Ahora, yo creo que tenemos que cambiar el paradigma. El paradigma más importante es que valga la pena estudiar. Es decir, que la recompensa esperada, y ahí donde quizás hemos fallado, efectivamente tenga un rédito. Porque ese niño o esa niña que toma la decisión de desertar se está haciendo un daño gigantesco, le está provocando un drama a su familia y está hipotecando su futuro. Porque lógicamente hoy día en una sociedad cada vez más competitiva, más compleja, en donde la tecnología juega un rol cada vez más importante. Claro. El no contar ni siquiera con una salida de educación básica o media es un elemento muy complejo para poder seguir adelante. Y en ese sentido a mí me parece que nosotros tenemos que enviar señales. Tomás, ¿quiere comentar si es que el diagnóstico se ha hecho bien desde el gobierno en todo lo que se ha invertido en el esfuerzo legislativo? O sea, sin duda yo hubiera invertido más en la gente de menor edad y de más necesidad. Hoy día la gente que va a la universidad... por los jardines infantiles, por ejemplo. Jardines infantiles. Yo creo que la presidenta Bachelet hizo un gran programa en su primer gobierno. El primer gobierno lo hizo muy bien. Y dio vuelta la pirámide, a mi juicio, muy correctamente, en algo que muchas veces yo creo que la mayoría de nosotros no había puesto tanta atención como era. Es cierto eso. efectivo. Yo creo que fue muy buena su labor en el primer gobierno. Pero la reforma de la gratuidad es algo que uno no entiende estando en los colegios, parados en los colegios más vulnerables de Chile. Ok, yo lo voy a sacar de acá porque este terreno que siempre estamos ahí, y en realidad me aburre. Déjame explicar. No, yo solamente quería hacer el punto de los jardines infantiles porque me parece muy interesante. Dado esta idea, no es que me aburra, pero en realidad está vamos a estar bien. dando vuelta y vuelta. Mira, mi pregunta aquí sale de una experiencia que tuve recién, la que voy a conversar. Y usted, mi querido diputado, siendo hijo de Abraham, va a entender a lo que voy. Y no sé si Tomás lo va a entender tanto como usted lo va a entender. Mire, tuve con una familia, era un pastor y su esposa. Y ellos han optado por lo que llaman homeschooling, ¿no? Educación en el hogar. Se consiguen todos los textos. Y ellos dedican es una enseñanza rabínica, hebrea, dentro del hogar, aunque son cristianos, toman esta linda tradición hebrea que en el hogar es donde se enseña, y han formado unos muchachos que yo quedé maravillado. Tocan a nivel de concierto, piano, guitarra, y además les enseñan, igual que los hebreos, le enseñan como parte del currículum las escrituras, la palabra de Dios, como no, en la frente, en la cosa. Yo vi ahí algo que me maravilló, porque estos muchachos eran de corazón fuertes, firmes, llenos de valores, una familia unida. Coméntenme los dos esto en términos de lo que yo estoy hablando de la formación de una persona. Primero, el hijo de Abraham. Bueno, a mí me resulta muy familiar porque esa ha sido la tradición Sí. como la cual se ha formado siempre el judaísmo. Cuéntenos un poquito de eso. Porque en realidad hay que tomar en cuenta que hace miles de años atrás siempre había un solo maestro. Recordemos que muy poca gente tenía el acceso a la información y menos a la educación y a la instrucción. Entonces esto siempre se hizo en casas y en lugares donde, primero que nada, la religión, que era el eje central, como la gente se formaba, y le entregaba además
espíritu, pero también normas de vida. Por ejemplo, en la religión judía y en la religión cristiana también, por supuesto, todo lo que tiene que ver con desde el lavado de manos hasta la preocupación por lo que se come y cómo se come, siempre tuvo un elemento central y tiene que ver con la salud y con la preservación. Entonces, cuando yo hablo de la formación, por eso me parece también esto de los clanes y de la figura, sobre todo del maestro. Yo creo que el tema del liderazgo, y esto uno lo puede extrapolar a lo que pasa hoy día en las salas de clase, es algo que evidentemente no es delegable. No tiene que ver solamente con saber o con tener la información adecuada, sino con que los niños o los jóvenes crean en ese maestro. Y obviamente eso es lo importante. Bueno, Tomás, ¿cuál es su aproximación a tu esta pregunta original? ¿Cómo se forma una gente? Principalmente por experiencia, por cosas que vive, más las que vivencias. por materia y contenido que oye. Y hoy día hemos concebido la educación como un espacio donde uno se llena de información, pero sabemos que así no se forma alguien. La gente se forma mucho más compartiendo, subiendo cerros. Bueno, yo hablaba del deporte, ¿verdad? El tener que pasar por vivencias que te marcan. Ser protagonista. Claro. Ayer conversaba, hace 2 días conversaba con un compañero de curso y me comentaba que lo que más lo marcó a él fue un partido en el recreo del colegio. Imagínate. Entonces, tenemos que entender que la educación no es pasar materia. Probablemente para él eso tuvo que ver con un sentido. Claro, claro. O sea, lo marcó por muchas cosas que le dijo la persona que estuvo ahí. Pero tenemos que salirnos de esto de transmitir materia. Hoy día la materia está en Google. El contenido está en Google. Tenemos que tener experiencias que nos lleven a poder aprender el relacionarse. Un ejemplo concreto de hoy día, la escuela más, se podría decir, de elite en Inglaterra es Eton, ¿verdad? ¿Así se llama? Eton. Y todos la critican porque es de elite, pero nadie observa lo que pasa ahí adentro, que es tremendamente potente. Que sobre todo, lo que dice el director del colegio es, les enseñamos a relacionarse. No habla el contenido, ni el currículum, ni las pruebas, les enseñamos a relacionarse, porque saber relacionarse es lo más importante de la vida. Y yo creo eso también. Pero a mí me resulta muy pavoroso. interesante, me resulta pavoroso el tema que lo que ustedes ahora están hablando me suena tan realista, ¿no? Me resulta pavoroso de que lo que partió como una reforma con una aprobación de 70%, ahora está en solo 7%. ¿Qué vamos a hacer para llevar hacia lo que ustedes están hablando, de educación de valores, de vivencias, de hogares, donde hay verdaderos valores, donde la persona se forma de verdad? Estoy soñando con un Chile así. ¿Cómo vamos a llegar allí, diputado? A mí me asiste, yo escuchaba con mucha atención acá a la persona que dedica su vida a este tema. Y yo creo que nosotros, si no nos preocupamos, yo tuve la experiencia desde la educación, de lo que pasa en el aula. Si finalmente todo lo demás es un discurso, y yo creo que nos hemos pasado, y tú lo dijiste correctamente, discutiendo de quién es el dueño de los ladrillos, de cómo vamos a tener más dinero, que obviamente el per cápita es súper importante, pero nos hemos preocupado poco de lo que pasa en el aula. Yo me recuerdo a José Joaquín Brunner que decía, si alguien llegara del pasado y se encontrara hoy día con nuestro país, por ejemplo, no podría reconocer nada, porque estas cámaras, la televisión, todo sería ajeno, incluso cómo comemos. Sin embargo, el cómo estudiamos no sería algo del pasado, porque finalmente, a propósito de cómo estudiaban los rabinos, cómo entregaban su información en China o en otras culturas antiquísimas, siempre fue en torno a un maestro que entregaba su experiencia, y una sala de clases no sería algo tan distinto y tan diferente. Y yo creo que ahí es donde viene la verdadera revolución. Efectivamente, la materia está en Google. El problema no es la materia. El problema es cómo uno tiene un acercamiento a ese conocimiento para que efectivamente le sirva. Y algo que hay que desarrollar. Yo admiro mucho a la enseñanza americana en el sentido del pensamiento crítico. Cuando los niños y los jóvenes tienen que escribir un paper para demostrar sus ideas a partir de lo que están estudiando, están obligados a hacer un ejercicio que yo echo mucho de menos en nuestra formación, que es decir, cómo defiendo mi punto de vista utilizando la información que es existente, pero eso le da un sentido. Y eso le da, por supuesto, una identidad que, a propósito, que puede ser un partido de fútbol o puede ser una vivencia o puede ser algo extrapolable, pero finalmente tengo que hacer un estudio metódico, sistemático y riguroso a partir de lo que está disponible para defender lo que yo creo. Tomás, ¿cómo avanzamos desde acá? Yo creo que necesitamos liderazgo en Chile. Y liderazgo que esté empapado de lo que necesita la gente en regiones, en terreno. Lo voy a poner de otra manera. La Alameda no puede seguir poniendo la agenda.
Cuando marchan 100.000 personas, que está muy bien, bienvenido sea, levantan un problema, pero no necesariamente levantan la solución. Generalmente no. Yo respeto mucho el diagnóstico que levantan. ¿Hay un problema con la AFP? Sí. ¿Hay un problema con la educación superior? Sí, lo comparto, excelente y lo aplaudo. Pero de ahí que la solución que ellos proponen sea la solución que necesita Chile, yo digo rotundamente no. Comparto. No, porque cuando uno está en terreno, yo estuve la semana pasada en Puerto Aysén, estuve en Coyhaique, estuve en Concepción, en Arauco, en Tubul, mañana me voy a Puerto Montt. Ese no es el problema que tiene la gente. Pero lo que pasa dentro del aula, eso supongo que sí. Claro, o sea, eso, lo que pasa dentro del aula es el objetivo, lo que debiera cambiar, ¿verdad? Y el liderazgo, estamos hablando también del liderazgo de ese profesor con sus alumnos. Liderazgo a todo nivel, liderazgo de ese profesor, de ese director, de ese sostenedor, ¿verdad? Liderazgo del ministerio, liderazgo de la moneda. O sea, hoy día necesitamos gente que se comprometa y se la juega por los problemas de ese niño. Independiente de cuál sea la solución. Yo hoy día veo liderazgo mucho más enamorado de una solución que de resolver el problema. Cuando simplificamos y decimos que el Estado o el mercado es una simplificación casi absurda a lo que verdaderamente está pasando de ahí. Y cuando yo pongo los focos en ese niño, yo estoy dispuesto a generar alianzas, estoy dispuesto a conversar. Y ahí es donde yo creo que falta en Chile liderazgo enraizado en lo que está pasando en terreno. A los dos lo han dicho, la información está en Google, el problema no es con la información. El problema parece la transmisión y la recepción de esa información. Y me parece que ambos han hablado desde la perspectiva judía y también de la perspectiva de lo que funciona y no funciona en Chile, de la relación del profesor. El profesor chileno me parece ser el gran ausente de este argumento, porque solo está reclamando cosas, no hay soluciones para él. ¿Quién los capacita bien? Tomás está tomando jóvenes de la universidad. Pero ¿no es ahí el lugar más urgente en vez de estar politizando siempre este tema que es tan urgente para toda la ciudadanía? ¿Cómo rescatamos al profesor tan necesitado, me parece, en este momento y en este proceso en Chile? Y yo quería hacer una reflexión respecto a eso. Lo que pasa es que cuando yo estudié, que fue hace muchos años atrás, el profesor era el dueño del conocimiento. Porque esa es la verdad. Okay. Y hoy día lo cierto muy diferente. es que es muy diferente, como decía Pablo, hoy día la información está en Google. Entonces, si ese profesor no tiene el liderazgo para poder cautivar y de alguna manera enamorar a sus niños, a sus jóvenes que lo siguen, en torno a lo que él puede transmitirles, que no es información, sino que es una manera de mirar el tema, ya sea historia, ciencia, política, economía, educación física, cualquiera. Y ahí es donde está el tema que nosotros tenemos que trabajar. Y por supuesto, lo que hemos hecho a lo largo del tiempo, todos los gobiernos, es colocar incentivos para que más gente que le gusta la pedagogía ejerza ese rol. Pero aquí esto no es traspasable, esto tiene que ver con una vocación. Yo creo que el enseñar es una vocación que es absolutamente única. No puede ser que alguien termine siendo un profesor porque quiso estudiar otra cosa y terminó ahí, porque lamentablemente ese no va a ser un buen camino para esos jóvenes. Sobre todo porque hoy día cuando alguien pregunta en una sala alguna cosa relacionada o alguna duda, lo más probable es que los jóvenes con el acceso a la tecnología sepan incluso más rápido que el profesor la respuesta. El punto no es la información. En su celular en la misma clase. Exactamente. El punto es cómo lo hacemos para que... Yo insisto en lo del sentido, insisto en la identidad y también en entregarle a esos jóvenes la responsabilidad de defender sus ideas desde muy chiquititos. Tomás, la motivación y el desarrollo del profesor. Yo quiero aquí en cámara decir que a mí me toca visitar muchas universidades en Chile. Y en escuelas de ingeniería, de derecho, de periodismo, está lleno de profesores con vocación, pero frustrados. Está lleno de gente que quiso ser profesor y no pudo, no lo dejaron. Wow. ¿Por qué? ¿Por qué? Y por supuesto esto es sobre simplificar, pero dejen, se podría decir, tirarle la oreja a las facultades de educación, ¿verdad? Porque no hemos entendido que el desafío del profesor es distinto. No es ejecutar una clase que viene planificada y pasar materia, es darle sentido, es abrirle el horizonte a los estudiantes y decirle, tú no tienes solamente una alternativa, en la vida tienes varias, y este es el camino para llegar allá, y esto es lo que necesitas para llegar allá, y este es el trabajo que tienes que hacer hoy día para llegar allá. Entonces, es mucho más, se podría decir, un rol de mentor, de guía, de maestro, y no de ejecutor de una clase que viene previamente planificada. Entonces,
yo empatizo con los profesores y desafío a las facultades de educación para decir tienen que cambiar la manera de formar a profesores. Perfecto. Porque yo tengo Sin duda. gente, mi señora es profesora, y lo que nos dicen es, me enseñan de educación, pero no me enseñan a enseñar. Sé muchos libros, sé muchos autores, sé muchas teorías, pero enseñar es algo de mucha práctica, es algo de mucho oficio y sobre todo es algo de poder dar sentido y darle propósito al estudiante. Sí. Y hoy día estamos respondiendo a la pregunta equivocada. Y Para- una última cosa que me interesa, a mí me tocó el tema de la educación superior y básicamente la introducción de la tecnología. Escribimos por ahí un libro con Mariana Elwin acerca de cómo las nuevas tecnologías han impactado. Pero hoy día estas nuevas tecnologías tienen que estar muy presentes en la sala y tienen que estar muy presentes para que los niños con mayores dificultades tengan más acceso a, no en la sala, sino después, poder hacer a lo mejor 50 ejercicios más. ¿Ah? Yeah. Y nosotros tenemos que usar la tecnología a nuestro favor. Y los profesores no pueden hoy día pretender enseñar o pretender liderar sin usar la tecnología. Yo no digo que evidentemente esa sea una traba o una dificultad. Yo digo más bien es una oportunidad. Y no solo una oportunidad, es un imperativo hoy día, ¿no es verdad? Y así tiene que ser. Debe ser un poco más personal con ustedes dos, ¿ya? ¿Dónde educan a sus hijos hoy? ¿En un colegio estatal? A ver, ¿yo parto? Sí, dale. Yo no, las mías estudiaron todo en el hebreo. Mi hija mayor está estudiando medicina en la católica y la hija de mi mujer, la Pame, la Javiera, está en la Adolfo Ibáñez, ahora está lamentablemente. O sea, siguieron la buena hace un tradición mes- de todos los hace un mes está políticos está chilenos. hospitalizada. Pero sí, yo creo que hay un problema. Yo soy un gran defensor de la educación pública porque creo que tiene que ser de calidad, pero también creo en la identidad. Yo creo que los niños sin identidad son niños que tienen muchas dificultades. Y aquí no solo hablo de la religión, hablo también la identidad puede ser con un deporte, la identidad puede ser con el mundo de la ecología, la identidad puede ser con la música, puede ser con el arte. Pero tenemos que darle a los niños identidad. En la medida que tenemos niños más seguros, tenemos niños más maduros y niños que son capaces de hacerle frente hoy día a los grandes problemas que la juventud tiene. Si yo no puedo mirar para atrás, y Pablo lo sabe, si recorre los colegios, tenemos problemas de alcoholismo, tenemos problemas de droga, tenemos un montón de problemas obviamente, que enfrentar. Entonces, una educación pública fuerte también es parte de colocarle un freno a eso. Todos dicen lo mismo, pero siguen poniendo a sus hijos en los colegios privados. Yo creo Pero que más. a ver, verdad. para ir a tu pregunta, esa es la prueba de fuego. Nosotros pusimos a nuestro hijo en el mismo colegio que mi señora y yo estudiamos en el mismo colegio, lo pusimos en el mismo colegio, pero esa es la prueba de fuego. ¿Estoy yo dispuesto a poner un colegio público? Esa es la prueba de fuego. Y la educación pública tiene que ser tal, de modo de que todas las personas que viven en este país estarían dispuestos a ponerlo ahí. Cuando yo trato a mi prójimo como a un hijo, esa es la prueba de fuego. ¿Yo estaría dispuesto a poner a mi hijo ahí? Y la respuesta es no. No, digamos tal cual como es, no. Entonces, lo que estamos haciendo, voy a ser un poco radical acá, pero es bastante maquillaje si es que finalmente la opción de una educación pública no es una opción real. Por supuesto tiene que ver con identidad o con deporte o como sea, pero hoy día nadie lo pone ahí, Sí. porque no es una opción real. Entonces, hagamos los cambios que tenemos que hacer para que sea una opción real y enfrentemos ese problema. Hoy día eso no sucede y es una realidad y nadie se atreve, en el fondo, a agarrar el toro por la asta. Y yo creo que hay que decirlo. Habla Hoy muy bien día- este caballero, habla muy bien al Parlamento. Se está haciendo cargo. No, yo quiero Estamos decir haciendo algo. cargo Yo quiero de esta decir, situación. el día que nosotros, en el fondo, tratemos a esos estudiantes como si fueran nuestro hijo, Chile va a cambiar. Y yo soy ingeniero de transporte. ¿Y sabes por qué la infraestructura en Chile tiene muy buenos resultados? Porque todos ocupan las calles. Por eso uno va y todas y todos funcionan, pero no todos ocupan los colegios. Entonces, yo, porque tengo recursos, puedo darme la opción, pero la gran mayoría no lo tiene. Claro. Y hasta que no lo tratemos como un igual, esto no va a resultar y es puro maquillaje. Esa es mi posición. Volviendo al proverbio bíblico, trata a tu hijo o trata a tu prójimo como te Como a ti gustaría que te mismo. tratan a ti mismo. sí. Sí, yo estoy de acuerdo con el punto. Ahora, yo cuando hablo de la identidad, obviamente hay diferencias, hay puntos específicos, pero sí me hago cargo del punto. Me hago cargo del punto. Es decir, obviamente tenemos que llevar a que los colegios sean tan buenos y sean de la misma calidad que no haya ningún incentivo distinto para mandarlos a otros. Y también quiero decir algo que yo creo que es una gran mentira que hay en los colegios, que es, da lo mismo lo que tú piensas, todo vale. Es una mentira del porte de un buque. ¿Por qué?
Porque al no enfrentar el tema valórico, al no enfrentar en el fondo que hay ciertas verdades que conocemos y otras que no conocemos, yo veo a la generación hoy día en depresión. Yo veo a la generación de hoy día, la generación que hoy día está en el colegio, las estadísticas dicen que es la generación más solitaria que ha existido. Más medicada que ha existido. A pesar de las redes sociales, a pesar de todo eso. Quiero justamente hacer una última pregunta por esto, porque ambos, hay especie de esquizofrenia existe, ¿no? Que los colegios o en la sociedad moderna se tiene que secularizar todo, mientras que obviamente un programa como Hazte Cargo está desafiando de nuevo, diciendo, ¿sabes qué más? Hay valores espirituales que si tú los separas del hombre, va a empobrecer necesariamente su vida. Para mí eso tiene que ver con la identidad. Yo lo valoro. Exacto. Lo valoro porque y quiero preguntarle a ambos cómo viven, para ir terminando este programa, pero cómo viven lo más íntimo, que es sus valores espirituales. Deja partir ahora yo. Por supuesto. Yo soy cristiano Yeah. y yo sigo a Jesús. Y es bueno decirlo abiertamente porque, por dos cosas. Uno, porque la gente hoy día tiene miedo de decir cosas así. Y segundo, porque es importante entendernos. Es importante entender por qué uno piensa distinto. Hoy día estamos en una sociedad que etiqueta y que en el fondo se polariza. En vez de decir, mira, yo soy creyente, esta persona no es creyente, ¿por qué no conversamos? ¿Cuál es tu experiencia de vida? ¿Qué es lo que ha pasado? Sí. ¿Por qué no dialogamos? Y hoy día lo que ha pasado es porque tenemos miedo al pensar distinto, se polarizan los sistemas. ¿Y afecta el resto de tu gestión educacional, tu fe? Por supuesto que sí. O sea, yo no creo que uno pueda compartimentalizar su vida. Sí. Todo lo que uno hace, piensa, finalmente te influye. Bien. Y digo más, todo lo que uno hace en secreto también. Hoy día la gente cree que todo lo que uno hace dentro de las puertas de su casa da lo mismo. No da lo mismo, no da lo mismo. Se cosecha lo que se siembra siempre. Absoluto. Y usted, mi Es querido una ley diputado, natural. ¿cómo vive su espiritualidad en este término? Y en su vida tan agitada, ¿no? Es Con difícil, tantos es difícil. hitos. Yo como tengo una identidad súper clara, también soy creyente, por supuesto, y creo que Pablo dijo algo muy cierto, uno no puede... Tomás, ¿por qué dijo Pablo? No Tomás, sé. perdona. A lo mejor estaba pensando en algún apóstol. Pero también está Santo Tomás, así que está bien. Sí. Está bien. No, yo creo ¿Cómo que vive su espiritualidad? uno no puede compartimentalizar su vida. Yo creo que uno es parte de una sola identidad. Y a mí me marca mucho, por supuesto, el judaísmo. Y creo que efectivamente aquí nos falta diálogo, nos falta conversación. Mira, Marco Aguinis, que es un gran escritor argentino, siempre decía la imagen que yo tengo acerca del odio es finalmente la ignorancia. Cuando yo conozco al otro, lo tiendo a aceptar, absolutamente. lo tiendo a conocer. Y eso a mí me pasa con todo. Y como yo tengo que relacionarme con gente distinta, diferente, que muchas veces tiene por principio partir con la negación de los otros, yo siempre trato de decir, bueno, no, al contrario. Cuando uno se conoce, cuando uno tiene la oportunidad de ser parte de una conversación, en un diálogo, efectivamente donde hay escucha, uno puede conocer al otro. Y cuando uno conoce al otro ya es muy difícil odiarlo. Pero lo desconocido es mucho más fácil de odiar, de rechazar. Ingeniero Tomás Recart, diputado Daniel Farcas, les quiero agradecer mucho. Nos han dado un giro muy diferente al tema de la educación, es lo que Muchas queríamos gracias. hoy. Gracias. Agradecemos muchísimo, déjenme despedirme de ustedes y decirles que esperamos que Dios bendiga grandemente sus futuros, su trabajo. Déjenme darles un abrazo a los dos. Que así sea, y amén. que juntos le digamos a la gente, nosotros tenemos que hacernos cargo de nuestra educación también, de nuestra formación personal. Eso es lo que queremos transmitir hoy. Muchas gracias a nuestros dos invitados. Muchas gracias. Hasta la próxima vez que nos veamos en el programa Hazte Cargo.